Hemos casi todos escuchado las historias de este hombre, pero en 1939 él colocó la primera piedra de lo que sería la primera iglesia metodista, no solo en Inglaterra, sino que en el mundo. Donde él predicaría el Evangelio, estaba en una ciudad llamada Bristol. Y pronto se abrió también una escuela, una fundición en el sentido de que era un lugar de guerra, y estaban cañones y la compraron y para ser utilizado como una capilla en Londres. Este lugar llegó a ser el centro de muchos proyectos sociales de Juan Wesley. Juan Wesley era un hombre muy sobresaliente teológicamente, muy sobresaliente también en obra social. De hecho, hizo muchas cosas. Por ejemplo, en ese lugar que yo le digo, llegó a ser el centro de muchos proyectos que luego se convirtieron en una realidad. Proyectos sociales como una oficina de empleo, préstamos para los pobres, un dispensario médico gratuito. Es decir, había muchas cosas que él hacía, y no solamente en Inglaterra. Usted sabe que en Estados Unidos hay hospitales metodistas, es precisamente por esa inclinación que él tenía del trabajo social. De hecho, Juan Wesley organizó cientos de sociedades metodistas locales, incluso lo hacía en casa. Llegó a tener 10.000 hogares. Después de cada 10 personas, él se dividía, dirían hoy la célula. Así que eso no es nuevo, eso no lo ha inventado en Colombia. Eso él lo hacía para que la gente se reuniera, se confesara los pecados los unos a los otros, hubiera oración y lectura bíblica. Él predicó, por lo menos, escuché esto, 45.000 sermones basados en la Biblia. Juan Wesley cabalgó 250.000 millas. Eso quiere decir que le dio 4 vueltas a la tierra, si hubiera tenido que ir a toda la tierra. Era imposible por el océano, pero el punto está en que él cabalgó tanto, y mientras él iba cabalgando, él iba leyendo la Biblia. Su caballo ya conocía que él iba leyendo la Biblia mientras iba cabalgando. Así que él estaba convencido de la importancia que tenía ir y predicar el Evangelio. Fundó muchas iglesias en todos estos lugares. Prácticamente todos los sentidos, en todos los sentidos, Wesley hizo esto porque él sacrificó su matrimonio. No lo estoy halagando. Él fue muy sobresaliente en todo, menos en su matrimonio. De hecho, él se casó con su esposa, y el día que a él le tocaba, un día antes de su matrimonio, él fue a predicar. Ese día él predicó en la mañana, y al otro día se casó un sábado, y al otro día él salió porque iba a predicar. Se casó con una mujer viuda de una gran fortuna que tenía 4 hijos, pero él descuidó totalmente su matrimonio. Pasaba meses sin regresar a la casa. Y luego, una vez estaba él lo dijo de muchas maneras. Él dijo que el matrimonio para él no era una bendición. Pero él también dijo, o también hizo cosas como violentamente actuar hacia su esposa. Un día su esposa encontró cartas que él se escribía con una mujer llamada Sara, y de hecho fue el nombre que le puso a un orfanatorio. No tenía una relación de amorío, según lo que dice Juan Wesley, pero la esposa mandó las cartas adulteradas por ella misma, y en los periódicos de Inglaterra él fue visto como un adúltero, como alguien que engañaba a su esposa. Personalmente no lo creo que haya sido así. Creo que la esposa molesta hizo eso, pero lo que sí creo es que él descuidó su hogar. Y no solo yo, sino que aquellos que cuentan la biografía. Prácticamente él era un hombre que daba testimonio de la verdad con las Escrituras, pero su vida no daba un testimonio de la verdad en su hogar. Y esto, hermano, quise contarle esto porque verdaderamente eso tiene que ver con nuestro texto. Tiene que ver con vivir una vida digna del Evangelio. Tiene que ver, amados hermanos, con vivir dignamente de la fe del Evangelio. Y vivir dignamente es tratar de vivir las 24 horas del día, sobre todo donde más se pasa uno es en el trabajo y en el hogar. Pero sobre todo en el hogar.
porque en el trabajo podría fingirse algo porque todo es laboral y hay de por medio un cheque y hay de por medio intereses. La gente no trata igual al jefe que a los que están debajo de él o a los que están a la par de él. Así que Juan Wesley no vivió dignamente del Evangelio en su hogar. Y esto tiene que ver con nuestro texto, ya que en nuestro texto hoy observaremos, hermano, 3 acciones que te enseñan a vivir dignamente del Evangelio. Te enseñarán estas acciones, hermano, donde Pablo las ha vivido y por eso él manda. Te van a enseñar o te demandan a ti vivir dignamente del Evangelio. Y el primer punto tiene que ver con permanece firme. Y lo encontramos en nuestro versículo 27a. Y dice la Escritura, solamente compórtense, escuche eso, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Compórtense de una manera firme del Evangelio de Cristo. De modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír de ustedes que están firmes en un mismo espíritu. Antes de entrar al primer punto, debo explicarle que la firmeza, lo que Pablo está demandando, lo que él está escuchando, porque para vivir dignamente, Pablo está diciendo, para vivir dignamente ustedes deben de permanecer firmes, es nuestro primer punto, deben de pelear lado a lado, o unánimes, y deben de perseverar unidos. Esas son las 3 acciones que Pablo demanda a los creyentes para poder vivir dignamente del Evangelio. Ahora, solamente comportados de una manera digna del Evangelio de Cristo. Aquí está la idea central de estos 3 versículos. Está determinada por un llamado a todos los creyentes a vivir con dignidad o reflejar dignamente lo que es el Evangelio de Cristo, porque Cristo vivió dignamente de eso. Y es importante el mensaje que predicó. De hecho, el verbo principal de estos versículos tiene que ver en la palabra comportarse o vivan. Algunos traducen comportarse, otros vivan. El único uso de este verbo, hermano, en el Nuevo Testamento está en el relato de Lucas y aquí. Y cuando Lucas habla en Hechos sobre este pasaje, está mostrando sobre este verbo, está mostrando la vida de Pablo. Acompáñenme a Hechos, por favor, para que usted lo vea. Hechos 23. Hechos 23:1. Y esto es una demanda, porque Pablo no está demandando, no es Juan Wesley demandando algo que él no está viviendo. Pablo está demandando algo que él vivía. Hechos 23:1. Y recuérdense que lo está relatando Lucas, que está viendo y había visto a Pablo vivir, cómo se comportaba. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: hermanos, hasta este día yo he vivido delante de Dios con una conciencia perfectamente limpia. Es decir, Pablo era pecador, pero es el Espíritu Santo el que está dando testimonio aquí de la vida de Pablo. Y con esa solvencia, Pablo aquí nos está diciendo: solamente comportaos de una manera digna del Evangelio, o solamente vivan de una manera digna. Así que este verbo señala la manera en que vivió Pablo ante Dios, de buena conciencia. Este verbo tiene la idea, hermano, tiene sentido de conducir la vida de una manera digna, de llevar la vida a las Escrituras, a vivir como Cristo vivió. Es vivir en dignidad, en santidad, en pureza. Es vivir sometido a la palabra. Es vivir reflejando a Cristo Jesús. Es vivir con la humildad de Cristo. Literalmente, y eso es interesante, significa ejercer ciudadanía. Vivir como un buen ciudadano, obviamente de un ciudadano del reino. Esto señala la importancia de vivir como ciudadano del reino de Dios. El teólogo Bob Utley comenta
podría ser traducido como deben continuar viviendo como ciudadanos del reino. Porque también el verbo habla de vivir continuamente de esa manera. Porque si usted un día hace el bien en su casa, pero al otro día hace el mal, como diríamos en buen chapín o en buen centroamericano o mexicano, una de cal, así es, ¿verdad? Y una de arena, ¿verdad? O de harina. Una de cal y una de arena. No, pero me porté bien. Es que no se trata, la Biblia no le aplaude porque usted se porta bien. La Biblia nos manda a vivir, es decir, continuamente hay que vivir de esa manera. Por eso el verbo podía ser traducido, como lo dijo, deben continuar viviendo como ciudadanos. Y obviamente yo le agrego del reino, porque de eso está hablando. Así que Pablo estaba preocupado por la iglesia de Filipos. ¿Por qué? Porque habían problemas en la iglesia de Filipos. Y problemas que él menciona desde un principio. Como usted tiene su Biblia ahí, mire cómo Pablo pensaba de su vida. Pablo 1:21. Perdón, Filipenses 1:21. Filipenses 1:21, mire lo que dice. Esto es la manera en que Pablo pensaba de su diario vivir. Pues para mí el vivir es Cristo. ¿Y el morir qué es? Es ganancia. Es lo que está ahí diciendo Pablo. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger. Porque de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y de estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Sin embargo, continuar en la carne, eso es más necesario por causa de ustedes, no por causa de él. Estaba preocupado por la iglesia. Convencido de esto, que sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para su progreso y gozo en la fe, para que su profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a ustedes. Ustedes tienen que entender, hermano, que como Pablo se preocupaba por las iglesias, queriendo que ellos vivieran constantemente, es la tarea de un pastor. No sé por qué la gente se molesta cuando se le exhorta, cuando se le dice lo que la Biblia dice que tiene que hacer. Bueno, sí lo sé, es una arrogancia. Así que Pablo está aquí anhelando tanto la madurez de la iglesia, porque él está convencido, hermano, de que Dios lo iba a dejar en la tierra un tiempo más para ocuparse de la iglesia. Esto obviamente está en esta primera parte, solamente comportado de una manera digna del Evangelio de Cristo. Entonces yo quiero entrar de lleno al segundo punto, y eso está en el mismo texto, versículo 27, solo que 27b, y yo le titulo a esto un compromiso total con el Evangelio. Y se lo leo de nuevo. Solamente comportado de una manera digna del Evangelio de Cristo, eso ya sabe. De modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros, escuche lo que él quiere oír, que vosotros estéis firmes. Hay dos cosas. Y luego dice, en un mismo espíritu. Quiero que ustedes estén firmes y lo otro, quiero que estén en un mismo espíritu. Eso hay que explicarlo. La firmeza, hermano, es el compromiso del creyente. Es decir, este es un tema principal de todo el Nuevo Testamento. No podemos alejarnos de él. En medio de la confusión y del sufrimiento y de la tribulación, el creyente debe estar firme. Hermano, ¿tiene problemas usted? Sí. Si usted dice que no, hay que decirle que no mienta. Pero usted tiene problemas y mire, los mayores problemas se tienen para muchas familias en el hogar. Enfermedad, desacuerdos, problemas, algunos más exagerados, gritos y qué sé yo. Pero el verdadero creyente entiende que debe estar firme en medio de todos esos problemas. El creyente debe vivir todas estas cosas. ¿Y en su caminar qué debe hacer? Mantenerse firme. ¿Cómo qué? Como la palmera. Los huracanes a 200 millas por hora, los vientos. ¿Qué sucede con ellos? Las palmeras están dobladas. Se lo ha visto sobre todo en lugares como Florida o República Dominicana, aquellas palmeras dobladas del fuerte viento. Pero aguantan.
¿Por qué aguantan? Porque la raíz de la palmera, algunos han encontrado la raíz de la palmera más grande que la palmera. Porque tiene la capacidad de sus raíces entenderlas debajo de la tierra hasta encontrar una roca. Y cuando encuentra esa roca, no porque viene el huracán, sino que es su naturaleza, se aferra de la roca. Entonces cuando viene el viento, tiene la elasticidad de mantenerse así sin quebrarse, pero ¿quién la está sosteniendo? La roca. La raíz sostenida en la roca. Y esa es la vida de un creyente. El creyente que dice, no, pero es que solo problemas, puede que nos sintamos dudosos, pero jamás seremos arrancados de ahí. Así que el creyente debe vivir todas estas cosas. El verbo estar firme, hermano, señala estar de pie. Pero entienda, de pie es la actitud. Porque entonces no se podía acostar usted cuando hay problemas. Es la actitud, estar de pie. Habla de mantenerse, y eso me gusta mucho, continuamente siendo lo que es, un hijo de Dios, alguien que confía en Dios, alguien que vive dignamente del Evangelio. Pero a los creyentes de esta época, hasta allá la iglesia les cuesta. Mire que nosotros somos probados cada año. Estos fríos que hubieron este año, hermano, a 20. Usted dice, yo me reporto enfermo. Nos bota cualquier estornudo, hermano. Yo creo que algunos hasta hablan, Señor, envía un zancudo para que yo estos días de frío me quede aquí. O se les olvida que hay oración. Se le olvida comer a usted. Y no lo digo de una manera chistosa, es que es preocupante. Hermano, ¿por qué no hay una oración? Había, pues. Y no le pasa solo a usted. Yo tengo que ver una capilla una vez al mes. Y ese semestre que pasó, no vi ni una capilla. Entonces me llamaron del máster. Pastor, me dice, lamento decir eso, pero usted no ha visto ninguna capilla. Sí, es cierto, tienes razón, no tengo ninguna excusa, soy pecador. Sí, pastor. Sí, pastor, pero por favor, este semestre sí lo vea. Fíjese que hay estudiantes que se han graduado y nunca vieron una capilla. No, tú sabes que, si chequeas, sabes que lo he visto antes, pero este semestre caí en esa, no puedo, tengo demasiadas cosas que hacer, no puedo. Pero te pido perdón y lo empecé a hacer. Así que todos tenemos esa excusa. Le cuento esto para que no crea que a mí no me pasa eso. Claro que me pasa. Amén, digan todos. Estar firme, mantenerse continuamente siendo lo que se es ser constante, hermanos. Tenemos que entenderlo. Un distintivo de los verdaderos creyentes es vivir firmemente en su fe por el Evangelio. Vivir firmemente en su fe por el Evangelio. ¿Qué hacen hoy los evangélicos? La solución es fácil a esta situación: irse de la iglesia, abandonar la fe, abandonar su hogar, abandonar el trabajo, salir corriendo como... Usted sabe que cuando los barcos se están hundiendo, los primeros que salen corriendo son las ratas. Y no es ninguna indirecta, realmente es una directa. Los evangélicos de esa generación necesitan exhortarse en cuanto a su perseverancia. Tu compromiso con el Evangelio es una entrega total. Si no tienes un compromiso con el Evangelio, necesitas abrazarlo, arrepentirte. El creyente no va cuando quiere a la iglesia. O mejor dicho, el creyente va cuando quiere a la iglesia. El creyente cuando quiere leer la Biblia. El creyente cuando quiere ora. El creyente cuando quiere sirve. El creyente cuando quiere aporta. No, mis hermanos. No, mis amados hermanos. El verdadero creyente vive dignamente de la fe del Evangelio. Es decir, en su casa, en la iglesia, en el trabajo y donde vaya. Su comida es la palabra de Dios. Su refugio es la oración. Su remanso es el hogar. Y su gozo es la iglesia. Vivir dignamente el Evangelio demanda estar firmemente en la fe, parados en la fe del Evangelio. Y así debe vivir. ¿A qué se refiere la fe? Pues no se refiere a la doctrina. Es la que
te mantiene, te sostiene. ¿Estás viviendo dignamente el Evangelio? ¿Cómo puedes mantenerte firme? ¿Cómo? Bueno, eso nos lleva a nuestro segundo punto. Peleando lado a lado. Mira el texto, solo estamos en el 27. Hemos examinado 27a, 27b y ahora 27c. 27a, dignos del Evangelio. 27b, firmes en un mismo espíritu. Y en un mismo espíritu tiene que ver, hermanos, con estar unidos. Y lo explico ahora, en ese segundo punto, que podía ser entonces 27a, 27b, firmes, 27c, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Y luchando y unánime, pero bueno. Mire, ¿qué es lo que Pablo quería oír de los creyentes? Quería oír que estuvieran firmes. Pero también quería oír que estaban en un solo espíritu. Porque él dice, firmes en un mismo espíritu. Firmes en un mismo espíritu. ¿Qué significó eso para la audiencia de Pablo? Era una palabra militar que se usaba en los ejércitos. Y el sentido del militar era un ejército que se mantiene unido ante la embestida del enemigo. Los romanos, obviamente estábamos en tiempo de los romanos y ustedes saben que fueron muy victoriosos porque ellos se defendían juntos. Y cuerpo a cuerpo se defendían, y ya cuando los enemigos estaban muy cerca de ellos se retrocedían y abrían los escudos y empezaban a matar a la gente. Esa es la idea, es juntos. Escuche lo que le estoy diciendo, juntos. Lo que está diciendo aquí es un mismo espíritu, es que juntos lo hagamos. Pablo introduce aquí, hermano, el tema de la unidad, que continúa hasta el versículo 2:4, y es un llamado a la unidad del espíritu. La unidad el creyente no la provoca, no la crea, no. La unidad simplemente es del Espíritu, como lo dice Efesios capítulo 4. Es la unidad del Espíritu Santo, no la nuestra. Así que lo único que tenemos que hacer es mantenerla, cuidarla. Es un llamado a una unidad genuina de corazón y mente. Esto, hermano, se basa en la necesidad de ser uno solo en esencia, podríamos decir verdaderos, para ganar las batallas espirituales por la fe. Y aquí, ojo con eso, que aquí usted empieza a entender que perdemos las batallas porque luchamos solos, no juntos. Pero no solo las batallas contra la congregación, sino las batallas de cada individuo. Si usted está peleando contra el pecado, ¿qué tiene que hacer? Hablar. Pero lo primero que viene a la mente de una hermana, bueno, si yo le digo a otra hermana que yo estoy robándole dinero a mi patrona, se lo va a contar a toda la iglesia. Sí, es verdad, es lamentable eso. Pero a pesar de las lenguas mentirosas, usted debe buscar gente que sabe con la que puede practicar para librar esas batallas. Así que otro de los aspectos es que el amor a los demás nos lleva a una comunión fraternal. Muchas veces no lo provocamos, hermano, lamentablemente por eso. Pero sería bueno invitarnos los unos a los otros a comer. No, pero es que mi casa es muy chiquita. ¿Y quién le está diciendo a usted que va a llegar un fotógrafo para publicar eso en Facebook? No, pero es que en mi casa hay 3 perros. Bueno, pues lo lamento, pero ponga los perros donde no hagan bulla, pero las excusas son esas. Por eso es que uno debe preparar su casa para la gloria de Dios. Y algunos preparan su casa como un zoológico. Sí, hermano, esa maña de inundar las casas de mascotas, al final lo que está interrumpiendo es la gloria de Dios. Porque hasta para evangelizar, su casa puede ser un lugar para evangelizar. Y no hay problema con las mascotas, pero tiene que saber dónde ponerlas. Pero no va a tener usted 2 Doberman de ese tamaño que parecen caballos en su apartamento de una recámara. Y por último, otro aspecto es la humildad genuina y sacrificio propio del Señor Jesucristo, que se ve ahí mismo en el 3 y 4, y el ejemplo de Jesucristo que demostró que el sacrificio produce gloria eterna. Pablo conocía el presente de la iglesia, él lo conocía. Y no hay mucha diferencia con nuestro presente. Por lo tanto, su deseo se expresa aquí como la manifestación de firmeza en un mismo espíritu.
Él sabía de los conflictos de Evodia y Sintique. Ahí mismo en el capítulo 4:2 están peleándose dos mujeres. Y él lo sabía, por eso es que lo menciona. Fuego a Evodia y a Sintique, que vivan en armonía en el Señor. Imagínense que aquí aparecía su nombre. Luego, a Adar y a Yunes, que vivan en armonía. Y después de 2000 años todos se han dado cuenta, no saben de quiénes son, pero todos se han dado cuenta que Evodia y Sintique estaban peleando. Es importante explicar que la unidad no la puede conseguir el creyente, sino solo conservarla. Hermano, un matrimonio está unido. ¿Y qué pasa con el matrimonio? La mayoría de matrimonios están divididos. Ya que la unidad no es del creyente, pero se nos ha entregado esa unidad a la iglesia para que, como un tesoro, podamos nosotros cuidarlo por la gracia de Dios. La unidad está en el poder del Espíritu. Así que no es el poder nuestro, sino que es el poder del Espíritu. No guardar la unidad, hermano, como una virtud divina, es no vivir con dignidad, conforme al Evangelio. Y entonces esto nos lleva a lo último que quería escuchar Pablo. Pablo quería escuchar tres cosas aquí, en este 27. Firmes. Segundo, en un mismo espíritu. Y tercero, luchando unánimes. Así que debemos de combatir juntos por la fe del Evangelio. La última parte de lo que Pablo quiere escuchar, quiere que la iglesia esté firme, quiere que la iglesia cuide la unidad en un sentir, y quiere que también la iglesia luche cada batalla unánimes, aferrados unos a otros, en oración, en ánimo, animándose el uno al otro. Hermano, pequé, ¿cuál sería el ánimo? Hermano, abogado tienes para con que Dios, a Cristo Jesús. Así que arrepiéntete, vamos adelante. Hermano, pequé, esto va hacia el infierno. Eso no es un ánimo, eso es un juicio. Entonces, las batallas de creyentes deben de ser libradas juntos. Por eso le puse yo a este segundo punto, pelea lado a lado, codo a codo, hombro a hombro. Pero ¿cómo peleas tus batallas? Te desapareces y después de 3 semanas aquí estoy, hermano. Y si alguien te escribe o te llama, no estoy. ¿Esa es la actitud de un cristiano? ¿Eso es lo que se dice en la Biblia? No. Y eso es vivir dignamente. Hermano, cuando más necesidad tienes es cuando estás enfermo. Comunícalo para que se te visite. Pero hermano, van a encontrar mi casa toda hecha a pedazos. Pero ¿y quién llega a juzgar tu casa? Y el que lo llega a juzgar es inaceptable. Las batallas del creyente deben de ser libradas unánimes por la fe del Evangelio. Eso significa unánime en Cristo, en un mismo espíritu y con la iglesia. Unánimes en un mismo espíritu, unánimes en Cristo y unidos como una iglesia. Nosotros hemos librado las batallas separados. Cada quien mira cómo se enfrenta o sale corriendo cuando mira los problemas. El propósito eterno por el cual peleamos juntos es la fe del Evangelio. Eso nos debe regocijar, hermano. Es decir, la doctrina. Te cuento esto, que es lamentable, y como testimonio te lo cuento. Uno de los líderes de la iglesia bautista me llamó el jueves y me dijo, hermano, creo que tengo un edificio donde puedes congregarte. Primero me dio alegría, pero el pastor no está de acuerdo con las doctrinas de la gracia. Mi pregunta es, ¿qué tan comprometido estás tú con las doctrinas de la gracia? Y le dije, totalmente comprometido, hermano. Entonces creo que eso no va a funcionar, ni yo lo aceptaría ya. O sea, ¿qué está pasando con esta iglesia? Bueno, yo sé que estamos en la soberanía de Dios, hermano. Y hay que seguir orando. Esa batalla hay que hacerla juntos. Por eso, deja de poner excusas para venir a la oración. Necesitamos orar, hermano. Necesitamos orar. Hoy le toca a las hermanas. Ese día, hermano, llega temprano para cuidar a tus hijos. Y cuando le toca a los varones, llega temprano para venir a la oración. Ok. El propósito eterno por el cual peleamos juntos es
por el evangelio, la fe del evangelio. El contexto de las cartas pastorales, ¿sabe cuál era? Que Pablo estaba sufriendo por el evangelio. Estaba preso por predicar el evangelio. Así que levántate de ese lugar. Levántate, hermano. Levántate y pelea valientemente. Cuando ahí estaba Josué, el hermano Elvin, cuando hablamos con la iglesia Ingrid, y nos dijeron que querían que abandonáramos la iglesia, porque no tenían visión para un grupo hispano. Y porque ellos, el pastor dijo, mi visión es regresar la gloria de Inglewood. Yo les respondí que la misión de Dios era la misión de la iglesia. Y nadie puede traer la gloria de una iglesia, porque la única gloria que tiene la iglesia es la gloria de Cristo. Pero me recuerdo que a solas uno de ellos me había dicho, uno que estaba ahí ese día, es que ellos dicen que ustedes tienen una terrible doctrina. Y lo dicen porque odian a John MacArthur. ¿Pero qué tengo que ver yo con John MacArthur? Les digo. Lo amamos a John MacArthur y agradecemos su vida por lo que Dios lo ha usado para que muchos de nosotros escuchemos la sana doctrina. Y estamos totalmente de acuerdo con lo que enseña. Pero le digo esto porque es impresionante todo lo que pasa de diferentes maneras. No debes olvidar que el apóstol, hermano, ¿estaba qué? Encarcelado por causa del testimonio del evangelio. Los cristianos son llamados a dejar de estar aterrorizados o llenos de temor. En general, llenos de miedo. No sientas miedo porque se oponen al evangelio. ¿Qué está pasando con esa iglesia? ¿Qué crees que está pasando? Quieren callar la voz de esta iglesia para el mundo hispano. Aquí, pero en el mundo hablo de aquí. Hay pocas voces en español que están predicando la sana doctrina. Pero sí hay otras voces, pero hay pocas voces en la ciudad. Así que por nada, de ninguna manera estén atemorizados por su adversario, lo cual es señal de perdición. Aquí también se podría traducir, por nada estés atemorizados. No hay lugar para el temor. Y esto, hermano, es importante entenderlo, porque el creyente debe estar firme en el Señor, arraigado en Él, confiado en Él, amándole a Él, esperando en Él, aferrados a la sana doctrina. Y esta es la fe por la cual debemos del Evangelio, por la cual debemos de vivir dignamente. Hermano, no es que yo quiera hacerte reír, pero tú eres un modelo de la fe del Evangelio. ¿Qué quiere decir eso? Debes de modelar con tu vida el Evangelio. ¿Y cuándo lo puedes hacer? Cuando te ponen una pasarela. Porque los modelos que nosotros conocemos, o los modelos solo muestran los trajes cuando tienen una pasarela, o algunos en la televisión. Pero tú, cuando estás en tribulación, cuando te gritan en la casa, es el momento de modelar. Ahí. ¿Pero por qué siempre yo tengo un cónyuge que me está gritando? Porque Dios lo permite para que vivas dignamente el Evangelio. ¿Qué hizo Jesús cuando fue ofendido? Como oveja, cayó su boca, enmudeció. Cuando lo escupieron, cuando lo apedrearon, cuando le arrancaron las barbas, cuando lo flagelaron, ¿qué hizo él? No abrió su boca. ¿Has llegado hasta ese punto? No. Cuando estaba en la cruz, ¿qué dijo de los que lo habían crucificado y lo habían flagelado? Perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. ¿Todavía estás aquí conmigo? Los conflictos espirituales, hermano, las persecuciones, las afrentas, los daños vienen inducidos por los oponentes del reino de las tinieblas. Efesios 6 lo dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, los principados, potestades. El 29 y el 30 dice, porque a vosotros se os ha concedido, por amor de Cristo. Mire, si el versículo se quedara ahí,
La pregunta sería, ¿qué nos han concedido a nosotros? Cuando lee eso dice, al fin algo bueno para mí, pero a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, hasta ahí está hermoso, sino también sufrir por Él. Ya no te gustó. Sufriendo, escucha esto, el mismo conflicto que vistes en mí y que ahora oíste que está en mí. Así que levanten la mano los creyentes. Usted tiene que sufrir por Cristo, pues. No porque usted se metió a un carro al año y no lo puede pagar. Ese no es sufrimiento de Cristo, ese es sufrimiento de vanidad, de arrogancia, de imprudencia. Así que la palabra os concedió literalmente es dar, entregar, conceder por gracia. Es una gracia soberana. Sufrimos por gracia soberana. Y cuando sufrimos, ¿qué debemos de hacer? Vivir dignamente de la fe del Evangelio. Eso haces, hermano. ¿Cómo vives? Así que cuando te están metiendo al trapiche, ¿cuántos saben lo que es el trapiche? Solo los viejitos. El trapiche es una máquina que antes había, tal vez todavía hay. Bueno, en los lugares aquí donde se lavan carros todavía hay esas máquinas que usted mete un trapo para cuando está bien mojado, lo seca y pasa por el trapiche. Pero algunas veces uno en el trapiche, cuando el trapo ya se va a salir, lo regresa. Y entonces cuando usted pasa por el trapiche, Dios lo mete y lo regresa, hasta que le quita toda esa arrogancia, esa vanidad, esas ansias de pelear, de contestar con trompadas. Pero eso es una gracia. ¿Cuál es la gracia? La gracia de que suframos por Él. La gracia, amados hermanos, de ser afrentados, de ser perseguidos, de ser calumniados. Mis amados, te esfuerzas por la unidad del Espíritu. Comencemos en el hogar y sigamos con la iglesia. No, pero es que los hermanos no me saludan. Pues salúdalos tú. No, pero es que la hermana me cae mal. Pues pídele perdón. Pero yo no le he hecho nada, pero al decir que le cae mal estás pecando. Entonces tienes que pedirle perdón, hermana. Perdóneme por favor, pero fíjese que no sé por qué usted me cae mal. Yo sé lo que le va a contestar la hermana de repente. A usted también a mí, hermano. Porque es lo primero que la gente hace, ¿verdad? Repetir la misma dosis como que fuera médico. Ahora, ¿estás luchando por mantener esa unidad? Solo, por favor, mira el hogar. ¿Estás luchando por mantener esta unidad en el hogar? Porque en el hogar debemos poner ambos de nuestra parte. Yo veo a mi esposa cuando ella está poniendo de su parte para soportarme. Porque ella se casó con un pecador, no con un ángel. Pero todos en esta situación estamos como empatados, ¿verdad? Pero ¿cuál es la diferencia? Que alguno de los dos, cuando el otro está inflado, el otro trate de soportar. Y no es quizá a cada rato, pero sí pasa. Así que mi amado hermano, hemos entendido que hay un llamado de Dios a que vivamos dignamente del Evangelio. Y eso de vivir dignamente del Evangelio es la fe del Evangelio. Si yo regreso al texto, solo el versículo 27 dice, solamente compórtate de una manera digna del Evangelio de Cristo. Escucha las dos veces que lo menciona de Cristo. De modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Así que la segunda parte aclara la primera. Debemos de vivir dignamente del Evangelio, y la segunda parte está hablando de la fe de ese Evangelio. Es decir, debemos vivir conforme a la doctrina, a la sana doctrina. Y eso implica permanecer firmes. Esta primera sección, hermano, Pablo insta a la iglesia a ser fiel, a comportarse con fidelidad conforme a la doctrina que se le ha enseñado. Por ejemplo,
Orad en todo tiempo. ¿Por qué debemos orar en todo tiempo? Porque a la medida que tenemos problemas, ¿qué tenemos que hacer? Orar, llorar, llorar, llorar. ¿Alguien alguna vez ha tenido a su hijo en el hospital? Y cuando lo hemos tenido, ¿qué hemos hecho? Yo digo que usted ha orado. Orar, Señor, por favor. Y el doctor le dice, mire, su hijo necesita quedarse 2 semanas en el hospital. Y no sé qué va a pasar. Porque posiblemente la operación que le van a hacer a su hijo lo deje lisiado. Uno como padre siente un dolor, hermano, profundo. Como que lo atropelló un trailer. Hace algunos años, lo platicábamos con mi esposa, creo que hoy o ayer, un doctor muy bueno descubrió en mi hijo que tenía un problema en su oído y que lo que tenía estaba creciendo poco a poco, y a la edad de tal vez 10, 12 años, poco a poco se iba a quedar sordo completamente el oído, porque estaba deshaciendo que se me olvida el nombre, como la bocina, ¿cómo es? Del tímpano, el tímpano. Así que lo envió a una doctora, y la doctora, cuando salió de operarlo, dijo, denle gracias a Dios, que me dio la sabiduría. No sé cómo, pero me dio la sabiduría para quitar todo y reconstruir. Ella misma reconoció que humanamente no lo hubiera logrado, pero Dios en ese momento actuó. Así que nosotros debemos de entender que cada situación, y aunque no hubiera sido así, cada situación que nos sucede nos debe llevar ¿a qué? A orar, a vivir dignamente, a permanecer firmes y no a reclamar, ¿por qué a mí siempre me pasa eso? ¿Por qué me casé con este hombre? ¿O por qué me casé con esta mujer? Porque usted lo escogió. Eso ni siquiera lo pregunté a Dios, usted lo escogió. ¿Por qué se complican eso? La segunda es pelea lado a lado. Ya solo estoy concluyendo, hermano. El mandato puede ser tomado en términos generales, pero la preocupación específica de Pablo, hermano, es que los creyentes peleen las batallas unidos. Hasta los inconversos lo saben, ¿se recuerda? En cómo cantan los inconversos. Un pueblo unido jamás será vencido. Un pueblo unido jamás será vencido. Tienes razón. Solo que los creyentes cantan, un pueblo desunido jamás será vencido. Fuimos llamados a pelear las batallas unidos. Cuando a usted le llama a alguien, hermano, mire, no tengo dinero, haga suyo esa batalla. ¿Qué haría usted en ese momento? Hay gente que me ha dicho a mí, pero yo no le estaba pidiendo nada, hermano. No, usted no me estaba pidiendo nada. Pero mi deber, ayudar a mi familia en Cristo. Y por último, persevera en unidad. Los filipenses tuvieron la oportunidad de dar testimonio al mundo con su posición unificada para el Evangelio. Tuvieron esa oportunidad. Ellos se mantuvieron fuertes. Ellos lo hicieron, primera y segunda generación, a través de los sufrimientos que estaban llamados a soportar. Y su líder, Pablo, era un ejemplo para ello. Así que nosotros debemos entender esas 3 cosas. ¿Cómo puedo vivir dignamente de la fe del Evangelio? Manteniéndome firme, luchando lado a lado con los hermanos. Y por último, perseverando en esa unidad, guardando esa unidad, perseverando esa unidad, cuidando esa unidad. Cuando te enteres que un hermano está en batalla, no lo abandones. Llámalo y dile, hermano, no sé qué decirle, pero lo que sí puedo hacer es orar por usted. Así que vamos a orar.
Y no solo eso, como sé que su problema tiene que ver con que su esposo se quedó sin trabajo, y usted también, no se preocupe, esta semana yo le llevo la comida de la semana. Eso es luchar unánime. Pero no cometa usted también el error de que cuando está pasando algo no dice nada. Prefiero aguantarme el hambre primero muerta que despeinada. Hay gente que... Yo conocí a una hermana que no salía de su casa si no se maquillaba. ¡Qué vanidad! Mis amados, concluyamos. Dios nos llama a vivir dignamente de la fe de este evangelio. Así que, ¿qué vas a hacer? Levántate y proponga en tu corazón obedecer y agradar a Dios. Oremos.